2 o más fetos. La probabilidad de tener embarazo múltiple va a cambiar. La epidemiología del embarazo múltiple va a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra intervención en fertilización in vitro hace que haya más embarazos múltiples. Pero si fuera en forma natural, hay una regla facilísima de saberla, que es 1/89 para el primero, 1/89 al cuadrado para tri, 1/89 al cubo para 4. La probabilidad de gemelos, 1/89. La probabilidad de trillizos, 1/89 al cuadrado. El denominador es el que le van poniendo un exponente. Para gemelos, 1/89. Cuando se está frente a un embarazo gemelar, tienen que saber que estos no van a llegar a término. No llegan a término. Es raro que lleguen a las 40 semanas. La gran mayoría nace antes de término. Algunos plantean de que un embarazo gemelar se comporta como 4 semanas de diferencia en relación a un embarazo único. Es decir, que si a la semana 40 se acaba el embarazo para un embarazo único, para el múltiple se acabará a las 36 semanas. Y si es triple, con esa misma premisa, se acabará a las 32. Y si es cuádruple, a las 28. Casi 4 semanas de diferencia. Por supuesto que la mortalidad se va a incrementar en relación a un embarazo simple. Los monocigotos es una constante, 1/3. Los monocigotos es 1/3. Los gemelares monocigotos, 30% y 70% el resto. Es una constante a nivel mundial, los monocigotos. 30% del total. O son monos o son bi. Los que no quiero encontrar son estos de acá. Y si los encuentro, tengo que saber qué hacer. Los famosos mono-mono. Los famosos mono-mono. O son monocigotos o son bicigotos. De ahí empieza otra división. Lo primero que hay que recordar es esta parte. O son mono o son bi. Y hay que acordarnos este cuadrito. ¿Por qué? Porque después nos van a hacer una pregunta clásica. ¿En qué momento los monocigotos con los bicigotos no se pueden diferenciar? Este grupo de acá va a ser idéntico a este grupo de acá. Porque este de acá tiene sus 2 placentas y sus 2 bolsas. Y este de acá nos va a dar esa impresión. Y esto ahorita lo vamos a ver. Pero acuérdense que estos dos son los que no se pueden diferenciar. O sea, hay un momento. ¿Cuál es el momento? Ahorita lo vemos. Dicigotos son 2 óvulos. Dicigoto, 2 óvulos, 2 embriones. 2 óvulos, 2 embriones. Entonces se van a aparecer como primos, como hermanos. Y esto es el 70%. Acá sí tiene que ver la frecuencia en relación a los antecedentes, los dicigóticos. Los dicigóticos sí tiene que ver con antecedentes. Esta parte de los mono nos marean un poco porque empiezan a ponernos divisiones. Pero esas divisiones se lo pueden aprender simplemente memorizando 3 números. Memorizando el 3, el 8 y el 13. Pónganse una secuencia, 3, 8 y 13, y todo este famoso cuadrito sale de ahí. 3, 8, 13. Si es más de 13 días en que se produce su división, van a ser los siameses. Más de 13. Más de 13. Me coloco el día 3
los extremos, ¿eh? Primero siempre apréndanse los extremos. 3, 13. 3 números. 3, 8, 13. 3, 8, 13. 3, 8, 13. Más del 13, si se produce la división, sea meses. El 3, antes del 3, es nuestro amigo Viví. Y ese Viví es el que se parece al dicigoto. Si la división se produce antes del tercer día, no se podría diferenciar si se trata de un mono o un dicigoto. Esa siempre es la pregunta que hacen para marear. Antes del tercer día. ¿Hasta qué momento se pueden parecer? Hasta antes del tercer día. Son idénticos. Y después ya simplemente tengo que acordarme el mono bi y el mono mono. Y como el que yo no quiero que aparezca es el mono mono, es el que me aprendo más rápido. El mono mono aparece del 8º al 13, o sea, previo al pago. Mono mono. ¿Qué significa al final monocoriónico monoamniótico? Que tiene pues una sola placenta y 2 bolsas. O acá que tiene 2 placentas y 2 bolsas. Eso es traducido al castellano, estas palabras que a veces marean. Aprenderse, más de 13 días, pagos. Menos de 3 días, viví. Menos de 3 días, viví. Y el que no quiero encontrar, el mono mono, es entre 8 y 13. Y ya el otro sale por descarte. Este ni se lo aprendan, porque sale por descarte. Estos porcentajes están invertidos. Acá, disculpen. Esto de acá corresponde acá. Está invertido. Está invertido para suerte, porque los mono mono son los menos frecuentes. En figuritas, lo mismo, cada uno con su bolsa, su propia placenta. Cada uno con su bolsa, su propia placenta, una sola placenta, 2 bolsitas. ¿Por qué tengo que saber de qué se trata? Porque los mono son los que tienen más complicaciones. Y la peor complicación que puede tener son las famosas conexiones intravasculares. Un fetito al final se vuelve dependiente de otro. Cuando a la paciente le hacen la ecografía, siempre quiere saber, hombrecito o mujercita, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Aquí sí es trascendental. Acá sí. En los gemelares, sí, volverse exquisitos en buscar el sexo. Porque si son hombre, mujer, si es hombre, mujer, tiene que estar en diferente placenta y con diferentes bolsas. La bolsa lo van a encontrar rápidamente, porque la bolsa, ven así, una línea. Basta que vean esto y dicen, membrana interamniótica. Hay 2 bolsas. Lo que es complicado es ver si es que hay 2 placentas. Eso es lo que es un poquito complicado. Entonces, ahí me sirve el sexo. Si preguntan por el sexo es importante para definir la corionicidad. Para eso es importante, para definir la corionicidad. ¿Qué otro dato nos pueden pedir? Es el famoso signo de lambda. El famoso signo de lambda. Ese signo de lambda es esto, que significa que hay 2 placentas. O sea, significa que estamos frente a un bicoriónico. Todo esto lo uso cuando no hice una ecografía entre 10 y 14 semanas. Porque entre 10 y 14 semanas es el momento para definir la corionicidad. Después es que ya tienes que ver el grosor de la membrana, tienes que ver de qué sexo es. Todo eso es al final. Pero si haces al comienzo, ya sabes con anticipación ante qué tipo de embarazo gemelar estás. Esto simplemente es por una fusión, un engrosamiento de las placentas. Y esto obviamente que desaparece conforme avanza el embarazo.
es más complicado observarlo. Pero lo que sí siempre van a ver es la membrana. Basta que ustedes vean una membrana, ya es biamniótico. ¿Ven la membrana? No sabrán si hay dos placentas, no importa, pero ya saben que es biamniótico. Ya saben que es biamniótico. Y eso es bueno, no es mono. Ya es biamniótico, no es mono. Cuando hay embarazos gemelares, hay mayor probabilidad de alteraciones estructurales y sobre todo siempre en los pobres monocigotos. Siempre en los pobres monocigotos. Y esto está en relación pues a las divisiones del propio embrión o el hecho de compartir una placenta lleva a alteraciones. Las alteraciones propias de los gemelares con los cordones pueden ser las inserciones filamentosas, el famoso TRAP o síndrome de transfusión feto-fetal, más probabilidad de fetos con alteraciones cromosómicas, más probabilidad de alteraciones cardíacas, la probabilidad de estos siameses es casi de 1 en 50.000 a 1 en 100.000. Y la mortalidad es también elevada. Depende si la fusión es cardíaca o pulmonar para ver el pronóstico del feto. Si hay esos, si comparten corazón, comparten pulmones, órganos como el hígado, pues la sobrevida va a disminuir. Y el famoso síndrome de transfusión feto-fetal se da en los monocoriónicos. Son monocoriónicos. Y estos fetitos, uno de ellos se vuelve hidrópico. ¿Y por qué se volvió hidrópico? Porque hizo insuficiencia cardíaca. Se volvió hidrópico porque hizo insuficiencia cardíaca. Estos gemelos se aplastan entre ellos y las alteraciones, acá está las alteraciones a nivel del cordón llevan a la muerte. Acá se producen los famosos nudos. Entonces, estos bebitos, cuando se tienen los mono, tienes que saber que estos bebés van a nacer aproximadamente a las 32 semanas. No llegan más, se mueren. Se mueren estos bebitos. Tú ya tienes que estar preparado que los mono te hacen una serie de alteraciones que si llegan los dos vivos hasta el final, van a llegar a las 32 semanas máximo. Y si no, lo que puede suceder es esto: el gemelo acárdico o un gemelo parásito, en la cual uno de ellos se alimenta a expensas del otro. Y este de acá ya no tiene corazón. Es como una bomba nada más que circula la sangre. Estos son monos. Uno de ellos crece, el otro no crece. El otro es un fetito acárdico. Es un fetito acárdico. Eso sucede en los mono. En los mono. Por eso no quieres encontrar monos. Y si los encuentras, corticoides a partir de la 24 semana, monitoreo fetal estricto, y esos pacientes se hospitalizan a las 28 semanas para tratar de salvar esos bebitos. Más o menos 28 semanas, cada uno de esos fetitos, si es que no han hecho restricción del crecimiento intrauterino, si es que uno de ellos no ha hecho hidrops, podrás tener la chance de sacarlos con aproximadamente 1 kilo cada uno y esperar que sobrevivan. Importante, entonces, la corionicidad y amniosicidad. Para eso utilizo la ecografía. Entre 10 y 14 semanas, voy a detectar las alteraciones cromosómicas. 10 y 14 semanas. ¿Qué voy a medir acá? Voy a medir translucencia nucal, voy a medir hueso nasal, voy a medir ductus venoso
y ángulo maxilofacial. Clásicamente es suficiente con la translucencia nucal. Clásicamente con la translucencia nucal. Que la translucencia nucal no sea más de 2.5. Si la translucencia nucal es más de 2.5, es predictor de T21. Predictor de T21. El seguimiento me va a permitir ver si es que hay una restricción del crecimiento entre uno y el otro. La diferencia en peso de ambos no debe exceder del 20%. Si excedieran, se mide un bebito, se mide el otro bebito, la máquina te arroja los pesos. Si exceden en 20% la diferencia de peso, uno de ellos es RCU. 20%, uno de ellos es RCU. En otros lugares ya se hace intervenciones, pero no nosotros, ¿no? En otros lugares de hace como 10 años ya se está haciendo terapia para estos fetitos mono-mono. Acá todavía no lo hacemos. Por definición, un macrosómico es aquel mayor de 4.500. Macrosómico es mayor de 4.500. Y hay algunas premisas importantes. ¿La diabetes tiene influencia en la distocia de hombros? Sí. ¿Por qué? Porque la grasa se va a distribuir a nivel de la cintura escapular. Por eso es que el bebito, cuando nace de una madre diabética, va a parecer un torito, porque toda la zona de la nuca es bien incrementada del bebito, ¿no? Como si hubiera ido al gimnasio. Hay mayor asociación a lesiones del plexo braquial. O podemos estar frente a alteraciones muy puntuales de la parálisis de Erbs, C5, C6, o más abajo, la famosa mano en garra, la parálisis de Klumpke. La incidencia, casi un 2% de distocia de hombros. ¿Y cómo hacer el diagnóstico? Una de las estrategias es el tiempo que demora la cabeza hasta que sale el hombro anterior. Este es el tiempo que se mide, de la cabeza hasta que nace el hombro posterior. Este tiempo, si pasa de más de 60 segundos, es porque ha habido distocia de hombros. Si se demoró más de 60 segundos en que nazca desde la cabeza hasta el hombro posterior, ya salió el bebito por completo, estamos frente a una distocia de hombros. O que se haya tenido que usar una de las maniobras de distocia de hombros. Si ya usamos la maniobra de McRoberts, esto fue una distocia de hombros. Así haya sido 20 segundos o 30 segundos. La compresión suprapúbico, que le dan nombre propio de acuerdo a cómo se haga. Vimos en el gráfico anterior, Masanti, o la de costadito, Rubin. La idea es que los hombros se achiquen, haya menor distancia entre los hombros y pueda resbalar y salir el bebé. O otras maniobras que hayamos visto, Sabanelli sin fisiotomía, y la maniobra de Gaskin. La maniobra de Gaskin es como si la paciente tiene que ponerse sobre sus 4 extremidades, como un perrito. Esa es la maniobra de Gaskin. La paciente se coloca sobre sus 4 extremidades. La maniobra de Gaskin. ¿Con qué idea? Que la señora, al ponerse en posición perrito, el hombro anterior caiga y pueda salir el bebé. Hay toda una historia de los macrosómicos. Y el famoso Pantagruel, que porque era tan gordito que al nacer su madre fallece. Y hay incluso descripciones de bebés con 11 kilos, y que nacen por abajo. Es último reporte así de 11 kilos desde los comienzos del siglo. Gran despalaje estacional, cerca de 100.000 nacimientos por año.
La última quincena ha nacido un bebito de 5,420 por abajo. ¿Y por qué se le dio chance de parto vaginal a esta señora? Porque había tenido un bebito de 4,200 hace 4 años y ahora el ponderado más o menos era de 4,100, 4 kilos. Entonces entró a chance de parto vaginal, completó rapidísimo, pero para sacarlo, obviamente que hizo distosia de hombros y al momento de que sale el bebito, pues el bebito estaba cargando a la internita que estaba atendiendo el parto. 5 kilos 400, algo así. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener un bebito con más de 4,500? Madres diabéticas o madres con un poquitito más de peso, subiditas de peso. Influye mucho el tamaño de los padres. Hay asociación con mayor cantidad de hijos, bebés más grandes. O lo que les comentaba de los embarazos que se llevan a más de 41 semanas. Bebitos que nacen de 42 semanas, 42 semanas y media, siguen creciendo en el útero. Ellos siguen creciendo, siguen engordando, ¿no? Entonces, embarazos prolongados van a ser pues más gorditos. O los bebés, los machitos, tienden a ser más gorditos que las mujeres. El antecedente, este dato siempre es importante. Parto previo con más de 4 kilos. Esta señora había tenido un bebito de 4,200 y se le dio chance, pero no se enfocó que ella tenía probabilidad de que nazca un bebé con más de 4,500. La maternidad de Lima ya tiene una directiva y está pegada en diferentes servicios y dice, feto mayor de 4 kilos, chifa. No dan ya chance de parto vaginal a un macrosómico. Y ellos han definido macrosómico como mayor de 4 kilos. Entonces, si sucediera algo con ese bebé o la mamá, el que se atreve a darle chance de parto vaginal tiene un documento que después lo van a ahorcar. Si sale bien, no va a pasar nada. Pero si sale mal, va a estar en problemas. A diferencia de instituciones como la mía, que queda a libre albedrío. El ser macrosómico no es una condición para terminarla por vía alta. Eso seguro que va a entrar en discusión y será tema de polémica. Si una gordita se excedió durante el embarazo en comer y pasa los 130 kilos, tiene 30% más de probabilidades de que su bebé sea un macrosómico. O el grupo de diabéticas, obesas, embarazos que van en vía alta, van a ser casi un 15% de los bebitos macrosómicos. Hay, por supuesto, también algunos datos genéticos, ¿no? Todos los bebitos casi crecen similar hasta 27, 28 semanas. De ahí es que empiezan a diferenciarse. Y va a haber mucha influencia del componente genético materno, la misma nutrición de la madre, y empieza ya a tallar lo que es la placenta. Y existen dos hormonas, dos sustancias, el factor de crecimiento y la insulina. Estos dos por diferentes mecanismos están relacionados a macrosomía fetal. Y la insulina es fetal, no es materna. Esta insulina no es materna porque la materna no pasa la placenta. Conforme los bebitos avanzan en el tiempo, tiene más probabilidad de embarazo con macrosomía. Si casi a las 40 semanas es un 20%, si llegamos a pasar de las 42 semanas es un embarazo prolongado, prácticamente de 2, 1 sería macrosómico. Tiene que ver, como habíamos visto, con el peso de la mamá, la talla, la ganancia excesiva de peso de la madre, algunas etnias o el exceso de peso, más de 16 kilos.
Y hay algunas patologías propias del feto. El gigantismo de Weber. El gigantismo de Weber, que ya es una alteración fetal, o el síndrome de Beckwith-Whitman, otro síndrome famoso que tiene que ver con gigantismo y por supuesto con macrosomía. El gigantismo de Weber y el gigantismo de Beckwith-Whitman. Mientras que en algunos lugares el peso promedio va a ser 2,400 kilos, otros lugares pues su peso promedio va a ser 3,800. Y cuando se analiza de casi 100.000 partos, ¿cuál es la probabilidad de macrosómicos? 0,4%. Eso ciñéndonos al 4,500. 0,4%. El Parkland, que tiene toda una historia, el Parkland es histórico, no solamente porque aparezca en el Williams en cada capítulo, sino que el Parkland, un paréntesis, ¿quién cree que inicia el control prenatal? ¿Quién inició el control prenatal? La enfermera, la obstetriz, el médico. Ninguno de ellos. En los años 1900, iniciando el siglo pasado, señoras que hacían caridad visitaban los hospitales. Y en su visita empezaban a acompañar a las gestantes. Ese es el primer intento de famoso control prenatal. Luego de eso, 1920 más o menos, se dan cuenta, empezaron en el Parkland, en San Francisco, no me recuerdo, no, esto fue después. En San Francisco, un médico nota que aquellas pacientes que podían acudir a control tenían menor riesgo de que tengan alguna eventualidad en el nacimiento. Entonces, lo que se empieza a partir de los años 20, 30 y 40 es a formar una cátedra en la cual se empezaba a capturar a las pacientes y hacer un seguimiento. Y recién de los años 40 para adelante es que el hospital de Parkland establece un programa, ya un programa más serio, sobre seguimiento a pacientes y control prenatal. Y en los años 61, 62 aproximadamente, llega al Perú don Abraham Lutmir y funda la Escuela de Ginecobstetricia en el Hospital San Bartolomé y establece el control prenatal, establece el residentado médico oficial en el Perú en los años 60. Y por eso es que el Parkland es famoso hasta ahora, porque el Parkland ha sido y es uno de los pioneros en encontrar eventos adversos y trabajar en favor de evitarlos. Hasta ahora el Parkland es por eso una referencia a nivel de esta parte del continente. Y ellos encuentran esta incidencia, 4,500 aproximadamente, 1%. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos frente a un macrosómico? Tu mano te va a ayudar bastante. Tu mano te va a ayudar bastante. Es subjetivo, pero es el entrenamiento. Cada uno al final va a saber su mano cuánto pesa. La mía yo ya sé que es de 1 kilo. Y eso significa que agarro el pubis de la mamá, me coloco en el pubis y con la otra mano estoy definiendo el fondo y empiezo a avanzar. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Es completamente subjetivo, pero ayuda a tu mano. A los costados empiezas a calcular qué tan gordito es y ahí le aumentas un poco más. De una forma subjetiva se puede calcular así el peso del bebé. Otra forma más objetiva, pero que tiene poca sensibilidad, es la ecografía. Y hay estudios serios que hablan de la sensibilidad al final del embarazo de predecir macrosomía, miren, 65%, 70%, y incluso si el bebito va a ser de más de 4,500, solamente 30% de probabilidades de que lo va a predecir. Es decir, la sensibilidad
no es buena. Puede decirme que pesa 4 kilos y el bebé resulta con 5 kilos. La sensibilidad de la ecografía para predecir macrosomía está en un rango del 65%. Eso es lo objetivo. La probabilidad de predecirlo está en un 65%. Y estos macrosómicos, ¿a qué me van a llevar? Al famoso DCP. DCP. Y el macrosómico puede nacer por parto vaginal. Por eso es que el DCP no se puede predecir sino hasta cuando tú encuentras los famosos signos de DCP. Y va a alterar, por supuesto, el canal del parto con laceraciones, fístulas, y lo que va a permitir el nacimiento de un bebito con más de 4,500 es cómo se moldea el fetito para salir. Va a producir probable distocia de hombros. Cuando tienes un macrosómico sí puedes predecirlo, sabes que se puede producir, entonces estás pendiente al momento del expulsivo para que utilices todas tus maniobras y puedas sacar a ese bebito. Lo peor que le puede pasar es lesión del plexo braquial. Y ahí puede estar nuestro famoso Earth Duchenne, que va a haber debilidad, parálisis del hombro y brazo. Y si la lesión es un poco más abajo, es la afectación de la mano, la famosa manito en garra, que es la parálisis de Klumpke, que es más raro. Esto sí se ve con mayor frecuencia. La parálisis de Earp se ve con mayor frecuencia. Más de 4 kilos y es hijo de madre diabética, cesárea. 4 kilos, hijo de madre no diabética, puede tener la chance de parto vaginal. ¿Por qué? Porque acá la cintura escapular de estos niñitos va a ser engrosada y va a tener más probabilidad de distocia de hombros. Más de 4,500, así no sea diabética, sería ideal que termine por vía alta para evitarnos todas las complicaciones. Estas serían las grandes diferencias cuando yo planteo cesárea en diabética con más de 4 kilos o en no diabética y que tenga más de 4,500. Y por supuesto hay un gran número de bebitos con 4 kilos que nacen por abajo.